Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos y les doy la bienvenida a lo que iniciamos hoy, que es una serie especial grabada en el marco del Festival Literario Utopía Colombia, un encuentro que por primera vez se celebró en América Latina luego de consolidarse en Portugal como uno de los festivales literarios más audaces y necesarios del presente. Durante 4 días, entre el 24 y el 27 de julio, Bogotá y Medellín se convirtieron en los nuevos escenarios de este festival nacido en Braga, Portugal, una ciudad que, junto con Guimaraes, ha hecho de la cultura un proyecto de largo aliento. Utopía Colombia fue mucho más que un festival, fue una geografía de pensamiento, una red de afectos, lenguas, libros, memorias e imaginaciones cruzadas entre Portugal y Colombia. Bajo la convicción de que toda literatura es una utopía, este evento reunió a más de 60 participantes entre escritores, poetas, ilustradores, cineastas, bibliotecarios, editores, lectores, mediadores y gestores culturales de Colombia, Portugal y América Latina. Desde Portugal llegaron voces como Walter Hugo Mae, autor imprescindible cuya obra entreteje lirismo, fragilidad y ternura como forma de resistencia, Afonso Cruz, novelista y artista multidisciplinar que ha construido un universo propio entre lo filosófico, lo visual y lo narrativo, Joana Bertolo, cuya novela Ecología explora las fisuras del presente con una mirada crítica y poética, Susana Moreira Márquez, cronista del dolor, la pérdida y la dignidad, Fernando Pinto de Amaral, poeta y ensayista, que ha tendido puentes entre la emoción, el pensamiento y la traducción literaria, Bruno Díaz Piñeiro, representante del Parlamento portugués ante la Unión Europea, y Mafalda Miloes, artista e ilustradora que transformó los talleres infantiles en espacios de imaginación radical. A estas voces se sumaron otras colombianas, como la de Pilar Quintana, Héctor Abad Faciolince, Lorena Salazar Mazo, Lina María Parra, Lorena Zapata Lopera y muchas más en un diálogo que cruzó fronteras y generaciones. La programación se articuló en tres ejes temáticos como lo fueron literatura y naturaleza, cultura y ciudad y memoria y futuro. Esta edición fue posible gracias a una alianza transatlántica entre instituciones como The Book Company, Penguin Random House, el Banco de la República, Funda Lectura, Confama, la Biblioteca Pública Piloto, la Universidad de los Andes, el Instituto Camoes, las alcaldías de Braga y Guimaraes, entre muchos otros actores que creen, como nosotros desde acá, que la cultura no es un lujo, sino una herramienta de transformación. Paredro Podcast se convierte en el canal cultural que quiere difundir, que quiere divulgar y que quiere compartir con ustedes una serie de eventos para aquellos que no pudieron estar y también para que puedan visitarlos, conocerlos, escucharlos y acercarse más a la cultura portuguesa como lo hizo este festival. Como ustedes saben, Paredro Podcast es un canal de contenidos culturales, así que no estaré yo en todos los eventos que vamos a transmitir. Por supuesto, lo que queremos es traer el festival, pero hoy sí inauguramos con uno que estuve moderando con Fernanda Trías, conocida de esta casa y conocida por ustedes, pero también con Joana Bertolo, autora portuguesa, con quienes estuvimos hablando de un tema fascinante y que es uno de los ejes del festival, como lo es literatura y naturaleza. Joana Bertolo es una novelista y dramaturga, se licenció en diseño en la Facultad de Bellas Artes de Lisboa y se doctoró en estudios culturales en la Universidad Europea Viadrina en Alemania. Además de publicar textos literarios, también ha escrito varios textos teatrales y para danza. En 2009, su primera novela, Diálogos para o Fim do Mundo, recibió el premio María Amalia Vaz de Carvalho. Desde entonces ha publicado novelas, cuentos, literatura infantil y juvenil, como O Museu de Pensamento, que fue el premio al mejor libro infantil de 2018 de la Sociedad Portuguesa de Autores, y ensayo. La novela Ecología fue finalista de varios premios como el Ape, Pen Club, DST, Casino de Póvoa y semifinalista del premio Océanos. Y en 2023 su novela Historia de Rama ganó el premio Fundación Esa de Queiroz Millennium BCP y fue semifinalista del premio Océanos. Comenzaremos este capítulo con una pequeña entrevista al comisario de Utopía Colombia, Jerónimo Pizarro, también amigo de esta casa, a quien siempre hemos apoyado y celebramos que nos traiga la cultura portuguesa. Así que, sin mayores preámbulos, bienvenidos al Festival Utopía Colombia y bienvenidos a Portugal. Jerónimo, bienvenido de nuevo a Paredro. Gracias, gracias. Siempre por acá. Esta es su casa y ahora más porque vamos a estar publicando y Paredro se convierte un poco en la casa del Festival Utopía que se desarrolló
la semana pasada entre Medellín y Bogotá y usted se ocupó, usted fue el curador, el comisario prácticamente en Colombia. Arranquemos preguntándonos, Jerónimo, ¿por qué traer el Festival Utopía a Colombia y por qué ahora? Bueno, el Festival Utopía tuvo dos ediciones en Braga, en 23 y 24. Va a tener la tercera ahora en 25 en noviembre. Se pensó incluso esperar hasta el 26 o el 27 para traerlo, pero es un festival que lo ha movido también el afecto, el cariño por Colombia. El director es Paulo Ferreira, con quien se organizó, y yo también estaba en ese equipo en 2013, la presencia de Portugal como país invitado a la Feria del Libro de Bogotá. Y es un festival que no es solamente, digamos, lo que se hace en el norte de Portugal ya con mucha fuerza y dándole todo el potencial justamente a la que ahora es la capital europea de cultura, sino poniendo el libro en primer lugar. Yo creo que por lo menos ciertos libros, ciertas lecturas y ciertos momentos de lectura nuestros sí representan algo parecido a lo que podemos tener como quimera o utopía. El libro sí nos puede realmente transformar, cambiar y dar libertad. Entonces, el libro está en el centro de la propuesta de utopía. Y se adelantó, el festival en realidad se adelantó por ganas de que sucediera antes, de empezar la internacionalización pronto y como algo que se espera poder repetir en 26, en 27 hacia adelante, eh, tal vez de la misma forma, digamos, en Bogotá y en Medellín. Sé que en el 27, especialmente en Medellín, que ojalá sea la capital del libro. Entonces, de la mano con instituciones como Confama, como el Banco de la República, como Fundalectura, otras, y algunas portuguesas, en este caso Tienda Sara, entre otras. Y mientras podamos mantener ciertas alianzas y asegurar y promover los diálogos entre el mundo de lengua portuguesa y el mundo iberoamericano, donde también está el portugués, pero está el español, y unir eso mucho más, creo que esa es, digamos, una de las utopías alrededor del libro que propone el festival. Eso es así, Jerónimo, y además usted ha sido un emblema prácticamente de lo que es la cultura portuguesa en Colombia, no solamente desde Pessoa, sino también trayéndonos y conectándonos. Quisiera que nos quedáramos un momentico con ese lema del festival que es toda literatura es una utopía, porque esto es lo que permitió, o desde allí, digamos que se desarrollaron esos tres ejes curatoriales y temáticos, como fueron la crisis climática, la incertidumbre política, bueno, y la saturación digital. No digamos que fueron específicos, pero sí estaba detrás. Sí, sin duda, son temas que además irán cambiando. Hay algunos que yo creo que igual pueden cambiar, pero es que se mantienen dentro de las preocupaciones que tenemos y tendremos y a las que no podemos escaparnos. Utopía, además, así lo queramos o no, es una palabra muy cargada políticamente y que tenemos el desafío de resignificar e incluso de trasladarla a otros contextos. Ahora, lo que para mí está muy claro es que la literatura, y ese es un sentido muy amplio de la palabra, por lo menos el que yo le doy a toda la discusión de qué es la literatura, para mí abarca cada vez más experiencias de las que podemos tener, además de las que están en un libro y de todas las formas que puede tener un libro, que a veces se nos olvidan casi todas y pensamos solamente en el impreso. Entonces, pensar literatura es una forma realmente de pensar la necesidad que tenemos de desdoblarnos imaginariamente, de vincularnos a ser otras personas a través de esa imaginación, de volar extrañándonos, de podernos extrañar, de podernos distanciar y alejar de nosotros mismos y meternos en otros cuerpos, ponernos en otros zapatos
Y sí, es decir, yo creo que toda forma también de compasión, que es una forma de atravesar, de pasar por el corazón, toda forma de ponernos en los zapatos de los otros de forma compasiva, en la medida a que eso pueda llevar la literatura y las artes en general, además de alejarnos de formas de tiranía, de opresión, de ignorancia, de mentira, de falsos ídolos de las redes. Yo sí creo que detrás de eso está una esperanza, una forma de llegar a otros públicos y de cruzarlos. Y mientras el festival de diferentes formas puede hacer eso, pues es una pequeña luz en medio de lo que vengan siendo muchas otras actividades parecidas, pero necesitamos más. Es decir, así como podemos decir, de repente hay muchas librerías, ojalá sean muchas más. Y Sí, lo dice exacto. alguien que tiene una. Que hay Sí. muchas editoriales, no, no sé, yo voy de repente a otros lugares y no me parece que haya tantas, y lo mismo con otras formas, que en Colombia se han multiplicado los festivales, qué bueno, pero fue en los últimos años y faltan todavía muchísimos. El primer festival únicamente para niños se hizo en Medellín este año. Y antes no se había hecho la propuesta, digamos, de uno que fuera exclusivamente para las muchas infancias. Entonces, estoy seguro que nos falta imaginar festivales y que tienen que llegar a más lugares, unir a más comunidades. Y en eso también, digamos, algo que yo celebro de esta última realización fue el trabajo con Tienda Sara y con Fundalectura para promover una especie de pequeño botiquín, de pequeña caja de lectura que llegara a miles de madres comunitarias, esperando, y lo dijo justamente una de ellas en la platea, que fueran muchos más de esos botiquines, de esas estructuras, y siempre nos quedamos cortos, pero hay que empezar por algo. Y ahí es donde Paredro entra también a ser un canal para todos aquellos que no pudieron estar en los eventos en Bogotá o en Medellín y poder dar la visibilidad que necesita y sobre todo celebrar esto que usted también dice, Jerónimo, que es que sí hay, pero necesitamos más. Jerónimo, ya para cerrar y que pasemos a nuestro primer capítulo, que será de muchos que vamos a estar presentando, ¿con qué imagen o momento simbólico se quedó luego de estos agitados días entre Bogotá y Medellín para que la audiencia sepa un Mm. poco qué es lo que va a recibir? Yo creo que lo que más recuerdo es la impresión tremendamente positiva, afectiva, hermosa de los representantes que vinieron políticos de las ciudades de Braga y Guimarães. Guimarães va a ser Ciudad Verde en 26, Braga Ciudad de la Cultura en 25. Vinieron personas de las dos alcaldías y quedaron realmente encantados con lo que vieron, con los encuentros que sostuvieron, con las promesas de aprendizaje mutuo que vendrían hacia adelante, con la forma de acercar algunas secretarías de cultura, de ambiente, de educación con otras del otro lado. También tiene el festival, digamos, esa dimensión porque está directamente vinculado a las alcaldías de varios municipios portugueses, y yo espero que esta sea una forma de acercar a Portugal y a Colombia y a otros muchos países a partir de esos dos, que se consoliden algunos acuerdos y que así como muchos colombianos cada vez más van hacia Portugal y salen bastante deslumbrados, pueda suceder lo mismo con los portugueses que nos visiten y que también cada vez son más. Pues Jerónimo, muchísimas gracias, felicitaciones de antemano y sigamos con nuestro primer evento. Gracias por acompañarnos. Bueno, gracias. Hola a todos, buenas tardes. Sean bienvenidos a este primer día, primer evento más bien del Festival Utopía en el marco del trabajo conjunto entre la Biblioteca Luis Ángel Arango y el propiamente dicho festival, para tener una primera conversación que creo que tiene todo el sentido
dentro de todos los objetivos, como es naturaleza y literatura. Quisiera comenzar dándoles la bienvenida a las invitadas. Acompaña a Fernanda y a Joana, quienes ustedes ya saben quiénes son, entonces no voy a demorar presentándolas para aprovechar el tiempo. Una mesa como naturaleza y literatura creo que es muy afín porque no solamente se comparten muchos elementos desde la legibilidad de una y de otra, entre la creación de nuevas conciencias, sino también se alimentan mutuamente desde metáforas y distintas formas de comprensión. Eso lo vemos claramente en la obra de estas dos autoras. Pero antes de empezar con letras y con libros, yo quisiera preguntarles y arrancar por ahí, Fer, yo no sé si yo ya te hice esta pregunta a ti en algún momento, pero ¿cuál es la relación que ustedes tienen con la naturaleza? Tú acabas de llegar de un viaje en el que por lo menos unas fotos de unos paisajes preciosos. ¿Por qué no nos cuentan un poquito desde lo personal cómo se vinculan ustedes con la naturaleza, con lo natural? ¿Caminan, trotan, salen de excursión o cómo es? Y a partir de ahí ya luego podemos llegar a lo escrito, que no es más que la cristalización de una cantidad de preocupaciones y de sencillamente conciencias. No sé por dónde empezar. ¿Quieres empezar? ¿Tienes alguna anécdota clara? Bueno, muchas gracias por esta invitación y por estar aquí. Me alegra mucho estar compartiendo este espacio. Yo creo que tengo una relación como tenemos la mayoría de nosotros, ¿no? Que es una relación compleja, porque es una relación que muchas veces viene mediada por la culpa y por, digamos, por tratar de entender, creo yo, cómo relacionarme, empezando por entender el concepto. Creo que nosotros hablamos de esto en tu podcast, empezar por entender qué es eso que llamamos naturaleza y empezar cuestionando el simple hecho de que cada vez que decimos la naturaleza, evidentemente no nos incluye. Está en el lenguaje, desde el lenguaje, esa separación, ¿no? Entonces, sí, yo ahora estuve en una residencia de escritores, en un lugar muy alejado, muy agreste, realmente muy interesante de poder sumergirme en ese entorno. Y sí llevo muchos años, desde que empecé a escribir Mugre Rosa, tratando de irme a esos lugares a escribir para, de alguna manera, permitir que esas experiencias informen la escritura, ¿no? Igual no dejo de ser una persona de ciudad tratando de entender qué es esto que llamamos naturaleza. ¿Me escuchan? Antes de contestar, claro, decir que estoy muy contenta por estar acá con ustedes y agradecer todos lo que posibilitaron ese viaje que para mí ya está un poco largo porque estuve todo julio en Colombia, y un agradecimiento especial al Banco de la República, a la biblioteca y a todos en Festival Utopía. Y esa pregunta es central, claro, porque hay que definir qué incluye o excluye la palabra naturaleza. Si lo tomamos como en ese sentido más prosaico de el verde, el campo, yo soy una chica de la ciudad. Poca conexión tengo con la naturaleza. Fue mucho ver el mar. Tengo una fuerte conexión con el río porque vivo en Lisboa. O sea, necesito mucho irme al río. Pero raro estar en el verde porque no es una ciudad muy verde Lisboa. Y creo que en mi trabajo, en mi escritura, busco mucho esa frontera, esa posibilidad de las palabras se ampliaren. Si consideramos la continuidad cuerpo humano, cuerpo terrestre, yo soy naturaleza. O sea, me estás preguntando qué ligación yo tengo con mi cuerpo,
con los ritmos de mi cuerpo, con la comida que como, y eso ahí ya es todo un tema más amplio. O sea, en una definición muy simple, soy una chica de ciudad. Pero, por ejemplo, acá, antes de vir a Bogotá, estuve ahí en el Caribe y pasan cosas graciosas. Hizo esos senderos de Tayrona o de Minca. Y claro, me doy cuenta que no estoy lista para el silvestre, ¿no? Y es una broma a una ecologista, a una escritora que está ahí escribiendo mucho sobre la naturaleza y se ve solita allí en la selva y me escuché los monos ayudadores y me pensé que el jaguar. No, me voy a morir acá. No, pensé que, o sea, no tengo ni preparación para estar ahí con la fuerza que es la naturaleza de ese lugar. Por eso también es una forma de contestar. Perdón, pero quiero dialogar. Eso me encanta porque en realidad, bueno, yo tuve esa experiencia cuando por primera vez en 2015 que llegué a Colombia, me llevaron al páramo y descubrir por qué le llamamos páramo al páramo fue fuerte también porque fue una experiencia muy hostil. Pero a mí me parece muy interesante el hecho de descubrir y de constatar, porque ya lo deberíamos saber, pero de constatar con el cuerpo lo vulnerable que es el cuerpo de los humanos en estos entornos, porque me parece que permite, que es un gran aprendizaje, porque permite entender, en parte, sacarnos de ese lugar de dominación y de creencia de superioridad, claro, porque vivimos en entornos amables para el ser humano, que son las ciudades, que encima creemos que no son amables, pero sí lo son, porque nos resguardan y la temperatura y esto y lo otro, y tenemos acceso a la comida y es ir ahí, cuando en realidad entenderte como un cuerpo más vulnerable en un espacio silvestre, creo que nos devuelve a nuestro verdadero tamaño. Me parece interesante eso. Yo vi un documental de huracanes, por ejemplo, creo que esto era en la Florida, en el que había una pequeña isla con una población de no sé, calculada sobre 200 monos o algo parecido, y pasó un gran huracán, y después llegaron todos los biólogos preocupados porque dijeron, se perdió la población, y estaban convencidos que era así. Y a los 4 días aparecieron todos los monos de nuevo. ¿Me explico? Pero de que toda la devastación era humana, siempre lo animal tiene mayores recursos que uno, evidentemente, por esa separación en la que vivimos. Y quiero quedarme un poco con esta respuesta que creo que muchos acá vamos a compartir, de que somos de la ciudad. Pensémoslo ahora desde... Porque claro, estamos hablando sobre novelas que se refieren a lo natural, a la naturaleza, Mugre Rosa, El Monte de las Furias, y en este caso, perdóname Fer, con este libro tan bonito que se les dieron a la entrada, y también Ecología, Joana, tu novela, entre otras, por supuesto. Para ustedes, ¿cómo ha sido la relación que han tenido ya con la naturaleza a través de lo literario? Porque claro, hablábamos ahorita sobre lo que es el desierto, lo que puede ser una novela que transcurre en el desierto polar, a la que creo que nunca voy a ir, me encantaría, pero no sé si tengo la resistencia, como tú dices, del páramo, ¿no? ¿Hay alguna novela o hay alguna instancia narrativa que ustedes con la que se hayan relacionado, no necesariamente para escribir sus novelas, ¿no? Pero que les haya funcionado como una forma de acceso o de mejorar la mirada sobre todo aquello que la ciudad no nos da o no nos ha dado, digámoslo así? Bueno, yo creo mucho en el papel ahí de la literatura en ese momento, porque veo que ese gran tema de la crisis ecológica no es solamente una crisis técnica material, es más allá, antes de todo, una crisis de la imaginación. Y ahí, para mí, es el papel de las artes, de la literatura, en la que me ubico. Y para mí lo más difícil es lograr que un texto movilice, o sea, provoque esa mutación afectiva de conciencia, de empatía,
sin moralizar. Y no sé cómo se hace, pero en mis lecturas, los textos que a mí me cambiaron mucho, y fueron muchos, no solo en mi relación con la naturaleza, pero en mi relación con el mundo en general. Creo que soy, antes de ser escritora, soy lectora. Y mi mundo es un mundo literario, porque estoy ahí caminando por el Caribe, estoy pensando en García Márquez, o sea, hay toda una moldura con que yo también visito el mundo, que es una moldura literaria. Pero lo que sí me doy cuenta es que los textos que lograron el cambio más profundo en mí eran, y eso es importante por el tema de la naturaleza en la literatura, creo, no tenían soluciones. O sea, cuando hablamos del papel de la literatura, esperamos leer un libro que nos que nos dé soluciones, y creo que eso es un equívoco. Ahí se empieza a moralizar. Creo que los textos que más me cambiaron son esos que me hunden, que me afundan ahí en el problema, que lo complexifica, eso es difícil, que lo vuelve más complejo, o sea, en ese sentido, un poco en paradoja, la literatura está ahí para generar más problemas ecológicos, no para solucionarlos. Sí, yo pienso que sí, que muchos libros me han permitido eso, Camilo. Sobre todo entender, digamos, yo también creo que la literatura no está ahí para dar respuestas, sino para plantear preguntas. Y en ese planteamiento de preguntas, la propia autora y el lector que se acerca al libro, digamos que se dan la mano y ingresan a explorar esa pregunta. Entonces, y al explorar la pregunta, a veces se llegan a cosas, ¿no? A momentos de lucidez, a pequeñas epifanías, o a atisbos de posibles respuestas, pero que nunca son bajada de línea del autor hacia el lector, ¿no? Porque para mí ahí hay algo que tiene que ser muy colaborativo. Yo sí creo que en la lectura que es un trabajo de colaboración, donde el lector está creando tanto como el escritor cuando lo estaba escribiendo, de una manera distinta, pero está involucrado mediante la imaginación, está también, no sé si escribiendo, pero leyendo entre líneas y ahí hay un trabajo colaborativo. Pero, por ejemplo, yo pensaba entre los muchísimos libros que tienen que ver con lo natural que leí en estos años. Cuando estaba escribiendo El Monte de las Furias, leí el libro de un escritor naturalista muy famoso, que es Robert Macfarlane, y él tiene un libro que se llama Las montañas de la mente. Ese libro me impactó bastante. Bueno, él es alpinista, entonces él podría haber contestado a tu pregunta inicial de otra manera. Y empieza hablando de su fascinación. ¿Cuál es la fascinación que tiene el alpinista que está arriesgando la vida constantemente con la montaña, ¿no? Pero luego le hace todo un estudio histórico y cultural sobre la relación del ser humano con la montaña y cómo ha ido cambiando a lo largo de los siglos. Y creo que una de las cosas que más me abrió la mirada es entender que el concepto de naturaleza y el concepto de paisaje es un constructo cultural. Y qué suerte, porque gracias a que es cultural lo podemos cambiar. Y entonces desde ahí se abre la posibilidad de empezar a transformar nuestra relación con eso que llamamos naturaleza, si podemos transformar todas estas ideas que están en torno a eso, ¿no? Que están asociadas ya culturalmente. Entonces él te cuenta cosas que hoy a nosotros nos parecen raras e inimaginables, y si no las supiéramos, no las creeríamos, si no hubiera documentación, tal vez no se nos ocurría pensarlas, pero que antes de que el alpinismo comenzara a ser un deporte que empezó a
estar de moda en determinado momento, por supuesto, antes de que se llegara al Mont Blanc y todo esto, y se empezaran como a conquistar las puntas de las montañas, las cimas, y eso también me parece muy interesante, el tema de las palabras. Se conquista la cima, entonces conquistado, check, vamos a otro, hay que conquistar ahora, hay que conquistar el Everest, conquistar. Siempre eran hombres que subían hasta allá, los exploradores arriesgaban su vida, muchos morían en ese intento, y él empieza a analizar cómo, pero que antes de que eso se volviera una moda que hubo como una locura incluso en Europa sobre con el alpinismo. Antes de eso, las montañas eran consideradas feas. Y hay documentos de época de 1700 donde hablan de las montañas como excrescencias de la naturaleza y pudenda de la naturaleza. Y por supuesto, ¿qué era lo deseable, qué era lo bonito? El paisaje domesticado. Ha cambiado y ahora hemos revalorizado. Eso fue mutando y fue adquiriendo otras connotaciones, pero hoy hemos revalorizado y nosotros cuando decimos, no, yo no quiero ir a ese lugar domesticado, yo quiero ir a la verdadera naturaleza, que vendría a ser la salvaje, la silvestre, ¿no? Y ahora hay un valor asociado a eso salvaje. Entonces, eso, por ejemplo, me lo enseñó ese libro, ¿no? Y otros libros me enseñaron otras cosas que cambiaron mi manera de mirar. Entonces, ya no miro las distintas formas de la naturaleza y pienso que esto es inmutable, que la manera en que yo me siento en relación a eso es inmutable. Ahora pienso, pero podría ser de otra. En un siglo, en 2 siglos, en 3 siglos, ¿cómo va a ser? ¿Cómo podemos transformar todo el vocabulario alrededor de la naturaleza? Y a partir del lenguaje, creo yo, se cambia realidad. Ahorita vamos a llegar al lenguaje, pues porque ecología tiene un tema muy particular, pero quisiera retomar algo. Y tiene que ver, Fer, tú ahorita al comienzo cuando pregunté por la naturaleza decías, claro, uno siente la culpa, ¿verdad? ¿Cuánto hemos hecho? Pero hay otro que es el miedo, porque ya está el término acuñado de lo que es la ansiedad ecológica, ¿no? Yo la primera vez que leí el término dije, no sé qué es, pero lo tengo. Lo tengo inmediatamente. Estaba con mi familia, estábamos en la Sierra Nevada, hubo unas tormentas que el río se inundó y tocó salir con los 3 hijos en mitad de la noche por el río. Pregúntame si quise volver a oír llover. Evidentemente se me alteraba absolutamente todo. Y ahí hay un principio, me parece, que tiene que ver con algo que estamos hablando acá, que es con lo distópico, ¿cierto? Y con las voluntades de una obra literaria, sea para ayudar a ver mejor o para ayudar a ver lo que no se ha visto o ayudar a ver lo que permanece todavía absolutamente oculto. ¿Ustedes sienten alguna tensión en sus obras frente a cómo les gustaría que sea esa respuesta del lector? Es decir, ¿se busca la esperanza o se busca la simulación de la desesperanza como un método precisamente de cambiar perspectivas? Frente a eso, ¿hay algún propósito o algún impulso narrativo que les haya surgido en algún momento? Si quieres arrancamos con Joan. Es que no sé si comprendí totalmente, pero en ese tema que decía que es peligroso ir por la solución, de textos que te contesten o que te... también para mí es peligroso escribir procurando un efecto en el lector. O sea, intento o al máximo no sentarme a escribir para generar esperanza o para cambiar la mentalidad del lector. O sea, ni siquiera me imagino que tenga ese poder. O sea, estoy como antes de eso, de ese lado, hundida en el problema, o sea, repito un poco el imagen, y intentando cambiarme también a mí misma, ¿no? Intentando, o sea,
No sé si comprendí muy bien la pregunta, pero lo que puedo decir es que evito esa idea de voy a generar en el lector X, porque creo que así no sé, no puede ser peligroso para el texto. Sí, sí, lo mismo, exactamente. No me siento en posición de poder ni hablar de esperanza ni de desesperanza, en el sentido de que no tengo, no sé, estoy en el ojo del huracán, ¿sí? Estoy en el mismo, estamos todos en el mismo barco, no sabemos. Lo que trato de alguna manera, bueno, por ejemplo, en Mugre Rosa era más como colectivizar la angustia, ¿sí? Por lo menos la voy a compartir. El Monte de las Furias es diferente, tiene como otro horizonte utópico, pienso, pero sí, no tengo certezas y exacto, estoy en la... Creo que sería muy difícil poder dar ninguna respuesta porque para poder darlas hay que tenerlas. Y no creo tener las respuestas, ¿no? Como no creo que nadie las pueda tener en este momento. Hay un tema que creo que sí es de pánico para todos, y es, ahorita lo hablábamos con Giovanna estudiando en el ascensor, y es, claro, uno se pone a pensar en quién es el culpable, ¿verdad? Vamos a no dar respuestas, pero sí vamos a encontrar culpables, ¿no? ¿A quién le podemos? Y claro, estaríamos todos en principio, pero luego es muy difícil visibilizar cabezas y decir, es él o fue este otro. Y ahí hay una palabra que creo que es difícil de evadir, pensando sobre todo en Mugre Rosa y pensando en ecología, más que en Monte de las Flores, como tú acabas de decir, que es nuestras prácticas extractivistas de explotación, es decir, todo lo que tiene que ver con lo neoliberal, podríamos llamarlo. Entonces quisiera preguntarles y que nos contaran un poquito, Joana, en tu caso, en ecología, lo que supone, y luego vamos a profundizar, pero lo que supone esa idea en la que tú te metes tan clara de cuando se mercantilizan las palabras que se utilizan para referir y representar una realidad, y luego, Fer, tú, por supuesto, lo que es la mugre rosa propiamente dicha, que no deja de ser una crítica a una explotación. Quisiera que pudiéramos quedarnos un poquito y que nos contaran de esas dos imágenes y metáforas, sobre todo para quienes no hayan leído, porque creo que son puntos fundamentales dentro de esto que estamos hablando. Bueno, sí, lo de las palabras, bueno, eso lo va a contestar Joana, porque en Mugre Rosa también aparece eso, ¿no? Ella toma las palabras que se utilizan para embellecer la realidad y eufemísticamente no sonar tan terrible, ¿no? Y eso es lo que hace la publicidad, el marketing, el Estado, o sea, muchas partes del sistema agarran la realidad y la maquillan con palabras, cambiando las palabras que se utilizan, y eso permite o vender lo mismo pero con otro nombre o digerirlo mejor y que no genere escándalo en la opinión pública, ¿no? Y eso es lo que pasó con la mugre rosa, que es una palabra, una expresión que viene del inglés pink slime, que en inglés eso lo acuñó una cadena de noticias, esa expresión la acuñó una cadena de noticias que se refería a un alimento ultraprocesado donde se agarraban todos los desechos de los animales, todo eso que no servía para hacer cortes de carne y venderlos como carne bien, y eso pasaba por un proceso químico impresionante que incluía desinfección con amoníaco, con un gas de amoníaco, y eso se apachurraba, quedaba como una masa rosada, y eso se metía para rellenar hamburguesas, para rellenar nuggets, para rellenar cosas que se le daban a los niños en las escuelas. Cuando la gente, cuando NBC News agarra esto y dice, miren lo que están haciendo con nuestros niños, y lo llama Pink Slime, mugre rosa, o baba rosa, la gente ve la realidad porque la palabra ahora es asquerosa, y antes la palabra era técnica y entonces era aséptica. Y ahí se genera toda la controversia que lleva finalmente a una demanda millonaria de la industria a esta cadena de noticias porque les destruyó el negocio, básicamente. Pero al final estaban peleando no por si el producto era bueno, malo, sano o insano.
Estaban peleando por la palabra. Era una batalla legal por la palabra. ¿Sí? No la llames así porque no me conviene. Entonces, eso es muy interesante. Me parece que otra vez acá estamos ante la importancia del lenguaje para crear y transformar la realidad. Sí, yo no sé si me acuerdo la pregunta original. Nos quedamos con las palabras. Sí, también veo que en todos esos textos contemporáneos sobre la crisis ecológica y nuestra relación con la naturaleza, los autores, las autoras se quedan mucho con las palabras, con el tema del lenguaje, porque, como ya dijo Fernanda, la forma como hablamos cambia el mundo, ¿no? Y siempre estoy ahí mucho con esa pregunta cuando me siento a escribir, que es cómo hablar o qué historias contar para, por ejemplo, como ya hablé, para promover esa continuidad entre mi cuerpo y el cuerpo del entorno, los otros cuerpos, para no me ver como algo distinto de la naturaleza. Es una pregunta para mí muy orientadora de la escrita. Pero ecología, esa novela distópica que escribí en el 2000, o publiqué en el 2018, pero escribí muchos años antes, me llevó un montón de tiempo porque tuve que investigar en tecnología, lenguaje, en un montón de cosas. Nació de una cosa muy simple, que fue el proceso de privatización de las semillas agrícolas. Eso estaba ahí en el 2010, 2011, aconteciendo sobre todo en el espacio europeo con las multinacionales Bayer, Syngenta, que querían privatizar las semillas, algo que está ahí gratis desde siempre, ¿no? Y yo me quedé muy, o sea, en ese momento estaba enojada. Era lo que me hacía escribir, no era el efecto en el lector, pero tenía que poner mi revolta en el texto. Pero como no escribo, como escribo desde el imaginativo, no fui a escribir un texto sobre, ni la palabra semilla aparece en esas 400 páginas, nunca. Pero empecé pensando sobre el mecanismo muy contemporáneo de intentar mercantilizar cosas que tenemos gratis. O sea, el aire, los pensamientos, los sueños, la amistad, nuestro tiempo libre, nuestra identidad, nuestra imagen, o sea, todos procesos que son intangibles, que son nuestros del íntimo y que el actual sistema, claro, galopando, quiere más y más mercados. O sea, uno puede generar nuevos mercados por innovación, o sea, creando nuevos productos, o pegando en algo que siempre existió ahí, no es un nuevo producto, es gratis y diciendo, ahora lo pagas. Pero, y ese segundo mecanismo es lo que empezó, fue lo que the spark, o sea, de ahí viene la chispa, gracias, la chispa para ecología. En un día estaba leyendo sobre la privatización del genoma humano, del ADN, que es un gran mercado del futuro, en que vamos a pagar para tener un hijo de ojos azules o sin el síndrome X y va a ser un gran mercado que viene de una cosa muy linda, muy interesante, que es el mapeamiento de ese lenguaje, que es el ADN. Y la parangona, o sea, el título, era crítico, claro. Sobre eso, están privatizando el lenguaje de la vida. Y era sobre el ADN. Pero en ese momento tuve en ese eureka moment y me pensé, ¿y si estuvieron privatizando el lenguaje propio? Y ahí empecé pensando pero no quería escribir una fantasía. Ecología es una novela muy real, esa es su crítica. Entonces empecé mirando a esas cosas que todos tenemos en el bolsillo y que nos escuchan,
Y a partir del momento que nos escuchan, que digitalizan todo lo que estamos diciendo, pueden cuantificarlo. Y después de cuantificarlo, pueden tajarlo. O sea, ese es el camino para producir esa novela, que es en el fondo una sociedad donde empezamos a pagar por cada palabra. Y fue muy gracioso que al inicio la gente no entendía por qué un libro sobre el mercado, sobre comprar y vender productos, se llamaba ecología. Porque es como, no, ahora cambió desde 2018, pero en ese momento el sistema neoliberal, la mercantilización de todos los aspectos de nuestras vidas, todo eso no estaba tan inmediatamente conectado con la crisis ecológica. Y ahora creo que ya cayó la ficha. Hay un tema aquí que les quiero preguntar y creo que a muchos nos puede llamar la atención y es, claro, el neoliberalismo se traga todo y todo lo mercantiliza. Incluso, y ahí yo creo que está gran parte de lo que tú dices, mercantiliza las narrativas del yo, narrativiza, vuelve producto. Es que eso es a lo que voy exactamente. Mercantiliza el feminismo, mercantiliza la revolución medioambiental, mercantiliza la lucha por los indígenas. Todo se termina convirtiendo en una app o en una muestra del mercado, porque Instagram, no sé si les pasa, uno busca una cosa y luego recibe 50 cursos para volverse un experto en 4 días. O sea, a mí me han llegado cosas de volverme coach neurocientífico en 3 días, y así puede ser un coach en feminismo, etcétera, etcétera. ¿Ustedes creen que habría un temor o que estamos ya frente a una especie de mercantilización de lo que supone la preocupación por la naturaleza, específicamente derivada de lo literario? ¿A qué voy? Hace un par de años empezaron a aparecer y uno entraba a una librería y había 1.000.000 de libros. Desde coaching, filosofía, recupera, habla con las plantas, habla con las hojas, habla con las raíces, habla con todo el mundo, ¿no? Y claro, y ahí se cuelan muchas cosas. No estoy diciendo que todo aquel que quiera traer algo así necesariamente esté, pero creo que ese es uno de los, no sé si ustedes están de acuerdo con esta afirmación, que ese es uno de los grandes peligros, porque de alguna forma las herramientas ya están viciadas, ¿no? Como que ya el lenguaje está viciado, como tú decías, Fer. Y si el lenguaje está viciado y las estrategias de lucha están viciadas, no quiero que nos digan entonces qué hacer, porque pues es preguntar lo heroico. Pero creo que ahí hay un tema que la literatura, al no contestar, sino preguntar, cumple con un papel muy importante. Todavía no creo que haya no creo, por ejemplo, todavía no creo que haya un público masivo interesado en leer cosas, literatura de naturaleza, como vimos en un momento más con el tema de maternidades, por ejemplo, que creo que sí se observó mucho más, sí, como un craze, ¿no? Como una locura, ¿sí? Todavía, pero podemos estar yendo en esa dirección. Pero eso es algo que nosotras, las autoras, no podemos controlar, no podemos manejar, ¿no? Entonces, ahí lo que se trata, siempre quienes formamos parte del sistema tenemos que encontrar los pliegues, dobleces y grietas del sistema y trabajar, y quienes, si estamos acá es que estamos dentro del sistema, pero sí se pueden hacer cosas desde ahí adentro. Y una de las cosas que creo que podemos hacer nosotras las autoras es resistirnos a la simplificación, a que ese texto sea un texto fácil de leer, con respuestas rápidas, con que feel good, que te haga sentir bien, entonces que sea cómodo, porque cualquier literatura, la literatura, mientras siga siendo incómoda, sigue siendo de una minoría. Por más que esté dentro del sistema, igual no deja de ser minoritaria, ¿no? Entonces, sí, me parece por ahí.
Es difícil contestar, pero sí, creo que uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo es que no se puede estar afuera. O sea, hagamos lo que hagamos, estamos en ese sistema y el problema es el sistema. Por eso esa frase un poco aforística, pero para mí muy importante, es una crisis de imaginación, porque hay que imaginar otro sistema. Y hay esa frase de Mark Fisher ya muy agotada de que es más fácil imaginarnos el fin del mundo que el fin del capitalismo, ¿no? Y ahí está la crisis de la imaginación. O sea, sí, estoy de acuerdo que todo eso del verde ecológico son palabras muy agotadas, que ya se usan para todo es sostenible. Cada cocina como envases de plástico, qué sé yo, con una florita de un dibujo y es sostenible. Vuelos sostenibles. Es todo, o sea, claro, todo se vuelve un mercado y uno no se puede olvidar que la literatura también es un mercado. Los libros son productos que circulan, o sea, estamos dentro de eso, pensándolo, criticándolo, pero no veo otra forma de hacerlo. Veo los problemas, por ejemplo, con el mercado literario, con la producción, por ejemplo, de la imagen del autor o de la autora, con sus temas, ¿no? Joana escribe sobre ecología, siempre está en charlas de literatura y naturaleza. Yo veo la creación de un personaje que soy yo y que se vende, ¿no? Siempre, si hay un festival sobre ecología, llamamos Joana, bueno, ya está, ¿no? Y esto es muy problemático. Y yo veo qué pasa, pero ¿cómo estar afuera de eso, ¿no? Y de acuerdo con todo lo que Fernanda dijo, o sea, evitar la simplificación, complexificar, ir a los lugares y intentar la multiplicidad de historias, no sé, intentar el cambio desde adentro, porque no hay una afuera. No puedo decir, no, ese sistema a mí no, yo escribo, pero no hago parte de ese mundo literario. No sé hacer eso, porque si hago eso, no estoy acá con ustedes, ¿no? No vengo acá, no vos conozco, no hablamos de textos, no conozco a Fernanda, no. Entonces, prefiero pagar esa paradoja, esa contradicción de hago parte del mercado con todos sus problemas y seguir con las charlas, las conexiones, el colectivo. Porque eso van a añadir esa idea, porque Fernanda trajo ese tema muy esencial de la culpa. Y la culpa está ligada al individualismo. Porque una fuerza de ese sistema es que nos pone a todos a creer que tenemos de solucionarlo todo desde el individuo. Yo tomé un vuelo largo hacia Colombia. ¿No? Ya no soy una ecologista, estoy en el avión, ¿no? Y creo que, bueno, claro que hay que mirar a qué hacemos y no hacemos, pero creo que las soluciones están más en el plan del colectivo. Yo solita no voy a cambiar nada. Tengo una última pregunta puntual para luego aprovechar preguntas del público si tienen. Claro, no somos y ustedes no son ni videntes ni oráculos, ¿verdad? Entonces no, pero a mí me llamó mucho la atención Bill Gates en un documental que está en Netflix habla que para él la evolución de la inteligencia artificial es una gran esperanza para el cambio climático. Puede hacer un extra calentamiento cuando todo el mundo manda sus fotos a cambiar por el estudio Ghibli, por ejemplo, pero quisiera preguntarles y cerrar con eso. ¿Ustedes consideran queda esperanza con los avances tecnológicos o definitivamente apague y vámonos? Te lo pregunto, Fer, porque las mejores respuestas que yo he recibido en 330 capítulos ya de Paredro fue cuando te pregunté a ti por la coincidencia entre el COVID y Mugre Rosa y tú me decías, no, es que yo ya me venía esperando una pandemia. Entonces quiero ver si de pronto hay algo de este sentido augural de la escritura que permita de pronto vislumbrar o ver algo más allá, porque de pronto no todo es distópico y haciendo homenaje un poco al nombre del festival.
Vos me estás preguntando si la inteligencia artificial va a salvar el mundo. Mirá la pregunta que me haces. No sé, sería supremamente paradójico que eso ocurriera, ¿no? Como en el anca de un piojo salvados por la inteligencia artificial. Si la inteligencia artificial salva el mundo de la crisis climática, yo creo que podemos decir que se merecen entonces dominar el mundo y que demos un paso al costado. No sé. A mí me da mucha ilusión porque también veo que cosas muy lindas pueden pasar, pero con esos cambios tecnológicos que siempre traen muchas consecuencias negativas y positivas. Las negativas son más fáciles de profetizar porque en un sistema como el nuestro se va a mercantilizar todo eso y se van a agudizar las diferencias económicas, sociales, o sea, se va a volver todo más difícil. Creo que es lo que nos va a llevar la inteligencia artificial, como la estamos planteando ahora, que es súper wild y es un faroeste, ¿no? Está tomando cuenta de todo, de los procesos creativos, de nuestra forma de hacer terapia, qué sé yo, todo eso. Y creo que va a ser muy rápido y hacer muchos daños. Pero también creo que va a ser muy lindo, porque en formas que ahí es más difícil de imaginar, porque nos va a obligar, a forzar a irse más allá del humano. O sea, siempre, como por ejemplo, cuando la fotografía vino, se pensaba que era el final de la pintura. Pero no, la fotografía reemplazó muchos retratistas, pero que vinieron todas las vanguardias. O sea, tuvimos de descubrir un nuevo territorio para nuestra creatividad, porque la fotografía ya lo hacía, ya está, ¿no? Y es un poco para mí donde voy o la metáfora para, claro, ChatGPT y todo eso nos vaya a reemplazar en un montón de dimensiones y nosotros vamos a tener que dar un salto más allá para otro lugar y ocupar un sitio que yo todavía no puedo imaginar. Pero una cosa que me gusta mucho sobre este tema del humano, no humano, que por ejemplo acá en los museos del oro siempre encuentro mucho ahí en las cosmovisiones amerindias, que es esa relación que para mí es tan hermosa entre humanos, animales, rocas, la montaña, que son todos seres, entidades. Y cuando empezamos a hacer terapia con ChatGPT o a esas otras entidades inteligentes no humanas, puede ser que cambie también nuestra forma de nos relacionarnos con el no humano de la máquina. Y eso abra un espectro para el no humano animal o el otro no humano. Puede pasar, por ejemplo, no sé. Bueno, saltamos. Ya, y con esto solamente cerrar, cuando ustedes lean este libro van a ver el primer diálogo entre personajes en que vuelve a preguntarse por esa conexión que tenemos con el entorno y con el paisaje, y ya lo verán acá. Tenemos unos minutos todavía para preguntas, creo que tenemos 7 minutos para preguntas, ¿cierto? No sé si alguien del público quiere, por allá tenemos la primera. Gracias. Buenas tardes, Joana, Fernanda y Camilo. Gracias a Joana y Fernanda por sus palabras. Yo no he leído la obra de ustedes, pero sí hay un tema que sí me llama la atención, y es el tema de la relación entre literatura, naturaleza y poder o política, en el cual he venido indagando algunas cuestiones. Creo que nos han vendido una narrativa, y en esa narrativa nos han vendido unas ilusiones. La ilusión con la pregunta última de que nos van a salvar
vuelve la palabra salvación, como si en la IA encontráramos un salvador o una salvadora. Igual con los gobernantes o las gobernantes. Entonces yo creo que hay un relato que se está volviendo, o que no que se está haciendo, sino que es un relato que viene de mucho tiempo atrás, en donde genera una disputa. Y la disputa es por quién tiene la verdad sobre la naturaleza. Fíjense que cuando nos separaron, cuando empezaron a hacerse las clasificaciones desde las ciencias naturales, entonces nosotros los Homo sapiens, que ya para mí ya dejaron de ser sapiens, siguen siendo naturaleza, pero nos dividieron, nos clasificaron. Blancos, negros, mestizos, afros, indígenas, y allí eso ya genera una ruptura. Y es una ruptura también en el lenguaje. Yo no sé si ustedes me ayudan a intentar buscar información que me permita decir cuáles han sido desde cada uno de sus lugares de origen, cuáles han sido las resistencias, no solamente desde el lenguaje, sino las resistencias de las comunidades en cada uno de sus países, en esa relación entre literatura, naturaleza y política. Yo no sabría decirte, la verdad, así, tener un ejemplo de una resistencia que esté viniendo de mi país o mi región, no la tengo clara. Yo realmente creo que todo lo que tiene que ver con naturaleza y literatura, donde inevitablemente va a estar presente el tema del poder y de las estructuras del poder y del sistema, sigue siendo muy incipiente. Sigue siendo realmente muy incipiente. Es cierto que podemos encontrar más ejemplos que antes, pero igual dentro de todo hay que buscar. Todavía hay que escarbar para ir encontrando alguien que hizo esto, otra cosa que hizo esto, y se está... Lo que sí me parece interesante es que estamos asistiendo en vivo y en directo, en este momento, el momento que nos tocó vivir, y a mí como escritora, por ejemplo, estoy asistiendo en tiempo real a la construcción de una tradición. Obvio que tiene antecedentes, y yo investigué esto para mi proyecto de investigación en el Instituto Caricuervo, y rastreé, y hay antecedentes desde la vorágine misma hasta cuentos de Horacio Quiroga, que podríamos pensar como eran los proto relatos del Antropoceno, y otros antecedentes, pero hay que irlos rastreando y hay que ir, y sobre eso también se va sedimentando las nuevas narrativas que tratan de esos temas, y al mismo tiempo estas nuevas propuestas están dialogando entre sí y se van construyendo sobre ese diálogo. Así es como se construye la tradición literaria, con capas y capas dialogando con lo que vino antes y con lo que está alrededor en el presente, y a partir de ahí se va construyendo una tradición. Y eso no deja de ser fascinante poder observarlo, ¿sí? Decir, porque es incipiente. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, de Uruguay no tengo referentes que pudiera darles. Pero sí voy encontrando cosas que van surgiendo en la literatura latinoamericana, que para mí, yo reivindico la etiqueta latinoamericano, que siento que de alguna manera van apareciendo y me interesan. Siempre que me topo con alguna, lo leo y estoy pendiente de eso, ¿no? Pero al mismo tiempo lo mismo, otra vez en el ojo del huracán, todo está pasando. Y si lo observamos de esa manera,
se vuelve muy dinámico, muy interesante, ¿no? Decir, bueno, las cosas están pasando y somos parte de eso y al mismo tiempo somos un granito de arena en ese presente. ¿Qué puedo decir sobre Portugal en este momento? Para las elecciones ni se hablaba del tema de la sostenibilidad en los programas políticos. Había como 2 partidos de izquierda que lo mencionaban más, pero mismo los partidos de izquierda que son donde están, por ejemplo, todos los activistas ecológicos, defienden, por ejemplo, un segundo aeropuerto para Lisboa. O sea, se ve en ese ejemplo que el económico sigue alineando. El alcalde de Lisboa es un hombre sumamente sustentado por el lobby de los coches. Quiere hacer aparcaderos, quiere como cortar árboles para hacer aparcaderos. O sea, ese es un poco el estado de la nación. Lo que se volvió triste en los últimos tiempos es que durante un tiempo resistimos a esa ola hacia la derecha que está en toda la Europa en ese momento, y Portugal y España estuvieron ahí un poco con su retraso cultural típico, pero en ese caso, bueno, pero ya está cambiando también, y ahí es claramente para mí la fuerza de una narrativa, que no tiene que ver ahí directamente con el cambio climático o con la crisis ecológica, pero con el tema muy, muy fuerte en ese momento de la inmigración. O sea que yo lo hacía equivaler al miedo del otro, del desconocido, ¿no? Y eso que sí, que tiene que ver con la naturaleza, una necesidad de control. Ahí yo hago una conexión entre los 2 temas, que es ese proyecto del capitalismo de controlar a todo y políticos que te prometen que va a estar todo muy controlado y que el desconocido, el distinto, el exótico, el ajeno no te vaya a molestar. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias por